bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual, Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todos los amigos de Veo. Hoy, 29 de noviembre, estamos aquí y vamos a tener una conversación bien chévere con un gran amigo, un gran investigador, un gran comprometido con Puerto Rico, ¿verdad? Es el doctor Edison Viera. Calderón, su segundo apellido Calderón. Muy buenos días, buenas tardes, Edison. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que estén escuchando el programa por internet. Agradezco a María Elba Torres la invitación a su programa Veo. El placer es totalmente nuestro. Hoy nos acompaña en los teclados y en la parte técnica Iris Landrois, quien nos va a colaborar en el programa de hoy. Hoy es un tema sumamente interesante y pertinente por todo lo que ha implicado, ¿verdad?, este espacio que tiene tantos y tantas décadas de existencia y tiene tantos lazos amorosos, pasionales con San Juan. Hoy estamos con el doctor Viera, quien nos va a hablar sobre la Plaza del Mercado, sus pasiones, sus latidos del corazón. Y yo quisiera, antes de entrar de lleno al tema de hoy, que nos hablaran un poquito, ¿verdad? Porque es costumbre en Veo que cada uno de nuestros invitados se presente. ¿Cuál ha sido tu trayectoria, tus estudios? ¿A qué te dedicas? Por favor, doctor Viera. Bien, tal como me señalas, voy a hablar un poco sobre mi vida. Me gradué en un colegio salesiano aquí en una comunidad que se llama Cantera, que es una comunidad empobrecida. En aquel momento era un colegio de varones. Luego proseguí para estudiar mi bachillerato en la Universidad Interamericana, en la Metro, donde me gradué de psicología. Posteriormente entro a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, a estudiar en el programa graduado de Psicología Social Comunitaria. Ahí hago una investigación o lo que se conoce comúnmente como una tesis sobre cantera. Es interesante que precisamente en el sector donde yo estudiara, pues posteriormente yo realizara una investigación utilizando 45 testimonios orales, pobladores originales de esa área y registro de la propiedad y otras fuentes gubernamentales o que son del Estado. Prosigo los estudios. En este sentido me voy a la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, en España, y hago el doctorado en Psicología Social, y ahí es que me gradúo posteriormente, luego que desarrollara esta investigación sobre la Plaza del Mercado de Santurce. Sumamente interesante. Doctor Viera, vamos a una pausa y quisiera que más adelante nos hablara de ese proceder y esa investigación sobre cantera para después pasar justamente en la estructura de la Plaza del Mercado. Bien. Vamos a una pausa. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Llegó tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido, Noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a tu programa Veo Veo por Bonita Radio. Nos puedes ver por Ustream, por YouTube y también www.bonitaradio.net. Estamos dialogando con el doctor Edison Viera, quien nos estaba presentando su trayectoria y nos estaba comentando que su tesis de maestría giraba en torno a cantera, y que el montaje de esta investigación iba a ir dentro de la línea y la metodología de la historia oral. Yo quisiera que el doctor Viera nos hablara un poco de esta metodología que es tan importante, ¿verdad? Y tan necesaria. Sí. La historia oral básicamente consiste en una técnica donde uno utiliza los testimonios, los relatos de la llamada gente común, ¿verdad? Claro, cuando hablo de la gente común, hablo generalmente de los seres invisibles, los seres anónimos, los seres marginados, que regularmente no aparecen en los libros que uno compra o en los libros escolares. Y en ese sentido, pues, Cantera, que es una comunidad empobrecida que queda en una península en la zona metropolitana de San Juan, pues como el nombre muy bien señala, era una cantera de piedra que pertenecía a la familia Resach y Resach, dos primos hermanos adinerados que vivían en Loíza y que se mudan hacia esta área, que compran la misma, me estoy refiriendo a los terrenos, por $5,000, que para más hacen un préstamo al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, que hoy en día no existe. Y poco a poco, al tener ese boruco, esos cerros, llenos de piedra, van reclutando a personas aledañas o algunos que vivieron en la misma comunidad, porque estamos hablando de una finca urbana, que a veces se le hace imposible a las personas como entender que eran fincas las que habían en la zona metropolitana que pertenecían a familias adineradas, como es la familia Fonalleda, la familia Viera, de donde gracias Viera, y ellos van estableciendo en sus terrenos una serie de industrias que van más allá de la cantera, una fábrica de alcoholado, una vaquería, y poco a poco van ocupando los terrenos distintas familias que para más comienzan a trabajar en todos los negocios que ellos tienen. En ese sentido, pues entrevisté a 45 personas, algunos eran pobladores originales, específicamente la sirvienta de la familia Resach y su hijo, don Antonio, que lo fui incorporando, el comisario de barrio que había en aquel momento, y me estoy refiriendo a la década del 40 aproximadamente, a mediados o a finales de esa década, y así fui reconstruyendo a través de envejecientes, de viejos y viejas, la historia de esa comunidad. Claro, yo no descarto, y es importante señalar, más allá de los testimonios, las fuentes tradicionales o dominantes que tiene el Estado, como son los registros de la propiedad, documentos de obras públicas, libro de novedad y querella de la policía, y todo eso se va integrando hasta que tenemos una historia colectiva, de historias individuales a una historia colectiva, donde siempre señalo que le doy bastante importancia a la llamada gente común, los seres anónimos, seres invisibles. Sí, es una metodología, ¿verdad?, de vital importancia. Sí. Una de las cosas que yo siempre he querido acercarme o que se hubiese hecho, ya a estas alturas no sé si se puede hacer, es la experiencia de los habitantes de la isla cuando llegaron los estadounidenses.
cómo se sintieron cuando llegaron estos seres a caballo, ¿verdad? En 1898, y fueron tomando pueblo por pueblo, cómo se sintió Aguada, cómo se sintió Cabo Rojo, cómo fue Guánica, que es justamente, ¿verdad? Es un tipo de trabajo de entrevistar a los que estuvieron ahí. Yo lo viví, ¿verdad? Tú entrevistas a los que vivieron. A los que vivieron, a los primeros pobladores, a la gente que va narrando sus experiencias, sus vivencias, las distintas situaciones que le acontecen en un momento determinado. Es algo también muy importante que yo no puedo desligar y cada vez voy en esa línea. No sé si es el hecho de yo ser mulato. La mayoría de las personas entrevistadas son gente negra. Y en ese sentido yo creo que ese también es un interés mío de destacar a estas personas que generalmente no aparecen en los textos porque tanto en Puerto Rico como en otras partes son los europeos, los estadounidenses, la llamada gente blanca que prevalece en los textos, en los libros, sean cuales sean. Y en ese sentido están rezagados los negros, que somos mayoría en Puerto Rico. Y en ese sentido, tanto en mi tesis de maestría como la de Santurce, yo diría que el grueso de la población son gente negra. Así que esta metodología de la historia oral permite a los que no tienen voz y los que se encuentran dentro de los márgenes, ¿verdad? Sí. Sociales, económicos. Sí, yo incluso hablo de los márgenes, los transgresores, la gente que, como he indicado, no se le da importancia, no aparece en los libros. Esa gente es importante rescatar su vida. Y son los que están construyendo el día a día, ¿verdad? El día a día. El día a día, porque todo ese desarrollo urbano que tiene el sector tiene que haber sido por uno mismo, ¿verdad? Porque si hablamos de cantera, y perdona que me vaya de nuevo a ese sector, a esa comunidad, la mayoría de las carreteras, tanto en la zona metropolitana como afuera, fueron construidas con estas piedras, la ready mix, incluso lo que antiguamente existía en el centro de convenciones aquí en Isla Grande, me perdonan un momento la digresión, era una base naval que también toda ella fue construida con las piedras, el cemento de las familias Resage y Resage. Y lo que suena como un hilo conductor en lo que está señalando tanto en Santurce como en el caso de Cantera, que estas zonas que están ligadas a algún cuerpo de agua eran zonas que eran prácticamente la residencia de afrodescendientes, mulatos y negros. Correcto. Y hoy en día pues se encuentran en un proceso de desplazamiento. Sí. Que es lo que iba a señalar, porque si nos remontamos, claro, Cantera también en Santurce, si nos remontamos a Santurce, y me estoy refiriendo a la parte norte, lo que hoy es Miramar, la avenida Ponce de León y las distintas comunidades aledañas a este sector enriquecido, sus orígenes eran negros libertos que toman los terrenos, los siembran, hay ganado y otra serie de productos, alimentos, ¿verdad? Víveres, animales, y lo van desarrollando. Incluso hablar de Santurce, hablar de Batallón de los Morenos, claro, que don Pedro Cortijo defendió totalmente toda esa área, y que como premio algunos recibieron títulos de propiedad y otra serie de menesteres que le dieron los reyes, y poco a poco va poblándose todo ese sector. Lamentablemente llega don Palú Barri, el famoso conde de Santurce, y acapara. ¿Para qué época? Eso hace 2 siglos atrás o un poco más allá. Yo estoy hablando quizás 1700, a finales, 1800, básicamente. Y los negros tienen que irse a los suburbios, a los manglares, ¿verdad? Cuando ellos fueron los que desarrollaron todos esos terrenos, y este señor enriquecido, pues, se le ocurre montar un tranvía que recorre la avenida central, como se le conocía anteriormente a la avenida Ponce de León.
Y pues poco a poco van llegando familias que se van asentando en lo que es Miramar, en unos pequeños chalecitos, y el tranvía pues recorre toda la avenida central, y en cierta medida yo diría que una serie de edificaciones que se construyeron, al igual que los medios de transporte, ayudaron a que Santurce o Cangrejos o San Mateo de Cangrejos, más allá de la ermita que se construyó también en un área, ayudó a que fuera poco a poco llegando otras personas al barrio de San Mateo de Cangrejos. A ver, Edison, vamos a hacer un mapa, por lo menos vamos a hacer Vamos a hacer el intento desde el punto de vista del Exacto. imaginario. Sí, del imaginario, vamos a hacer un mapa. Lo que quiere decir entonces que del Puente Dos Hermanos hacia Piñones, ¿es eso Santurce? Todo eso es Santurce. Todo eso era sí, lo que es lo hoy fundado Condado, Isla Verde, hasta que Ajá. llegamos Piñones, porque estaba Santurce Norte y Santurce Sur, o Cangrejos Norte, que es el término que debería utilizar, Cangrejo Norte y Cangrejos ¿Y cómo se fue Sur. segmentando? En el sentido a En qué el te sentido de refieres. que un sector, como señalas bien, Miramar es un sector de un grupo, ¿verdad? Sí, Adinerado. porque esas familias mayormente eran comerciantes. La de Miramar. La de Miramar, que Ok, vivían sí. en la isleta de San Juan. Ujú. Y fueron comprando unos terrenos, porque esos terrenos fueron vendidos. Incluso don César Barbosa era uno de los socios de esa compañía, que ahora en este momento no recuerdo el nombre. Y los lotes tenían incluso unas reglas, unas normas desde el punto de vista de acera, o encintado, agua, luz, una serie de condiciones que llevaba a que estos comerciantes adinerados y otras familias aburguesadas de Puerto Rico pues compraran esos terrenos. Y este sector de Miramar Ujú. era hasta Alto del Cabro, más allá de Alto del Cabro. Un poquito más allá de Alto el Cabro, prácticamente parte de lo que podemos observar hoy en día. Claro, no podemos dejar fuera que la Avenida Central también fueron asentándose o construyendo distintas familias mayormente adineradas. Adinerada. Sí, más allá de Miramar, poco a poco iban acercándose hacia la parada 18, hacia la parada 20 y algunas calles transversales, como podía ser la calle Giorgetti, la calle Canal, la calle Dufo, la calle Dos Hermanos, e incluso lo que es hoy en día la escuela Central High o la Escuela de Artes Plásticas, como se conoce actualmente, era de una familia, la familia Latimer, que también era una familia totalmente adinerada, porque incluso lo que es la Plaza del Mercado, en el 1909, la compran a la sucesión de la familia Latimer. Bueno, vamos a una pausa, de verdad que esto se vuelve pasión, porque ir construyendo desde la historia oral, y quisiera que me explicaras un poco cómo la has ido construyendo. Sí, muy bien. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. En homenaje a la cadencia, en homenaje al tambor, en homenaje a este ritmo que tiene tanto valor, en homenaje a la cadencia, en homenaje al tambor, en homenaje a este ritmo que tiene tanto valor. Salsa tradicional, la que pide el baile
siente, todo el cuerpo, ella se mete. Regresamos a tu programa Veo, tu museo virtual. Y hoy dialogamos con el doctor Edison Viera con el tema del mercado de Santurce, pasiones del corazón y la memoria. Es sumamente importante este diálogo que mantenemos con el doctor Viera, ya que la Plaza del Mercado ha sido una estructura icónica, no tan solo por el desarrollo económico, sino por todo el bullicio que en torno a ella ha girado a través de las décadas. Y recientemente salió en prensa que cumplía los 100 años la Plaza del Mercado. También me comenta Iris que se asoció también en esta celebración, en este centenario, de alguna forma la estructura, el diseñador o el constructor con la Torre Eiffel. ¿Hubo de algún tipo de contacto con esta persona? No sé si el doctor Viera, pero que sería sumamente interesante. De igual forma, el Hotel Vanderbilt, que está por abrir, también tuvo unos vínculos con el que construyó la estación central del tren en Nueva York. Exacto. Así que siempre nos hemos movido entre lo mejor de lo mejor. Yo quisiera, doctor Viera, que nos hablara sobre el desarrollo de la Plaza del Mercado, cuándo se funda, cómo se desarrolla, etcétera. Bien, la Plaza del Mercado de Santurce se desarrolla compran los terrenos a la familia Latimer en el 1909 y posteriormente la misma se inaugura un año después, en el 1910. Por tanto, tengo que señalar que a mí me da un poco de curiosidad de que se estén celebrando 100 años, aunque yo creo que ese dato tampoco es muy importante. Lo importante es que se celebre un centenario de un icono como es la Plaza del Mercado de Santurce, que como muy bien tú señalabas, es un lugar de encuentro, es un espacio de interacción, no importa las clases sociales. La misma, para darte unos datos sobre la Plaza de Mercado, yo entrevisté alrededor de 9 placeros. Podríamos decir prácticamente algunos son de los originales, los que llevaban más tiempo. Los 9 placeros lamentablemente ya han pasado a mejor vida. Y entrevisté, ¿verdad? Porque no creo que haya señalado que son 38 personas que yo fui visitando, algunos en sus hogares o en los espacios donde ellos se mueven, y rescatando sus experiencias de vida, ya sea en la Plaza de Mercado, porque aunque yo señalo que son 9 placeros, los restantes son clientes. Ese es un criterio muy importante al momento de yo conseguirlos o buscarlos o aceptarlos como parte de esta investigación. Y en ese sentido, yo tendría que señalar que, como dijera mi director de tesis, Josep Plan, catalán de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Plaza de Mercado es el pretexto para tú hacer la historia de la comunidad aledaña. Y cuando hablo de comunidad aledaña, no solamente me sitúo en lo que es Campo Alegre, que pocas personas conocen que la Plaza de Mercado es parte de un pequeño subbarrio que se conoce como Campo Alegre, ¿verdad? Eso suena a huevos, ¿no? ¿No eran así que se llamaban unos huevos? No sabría decirte, solamente que Campo Alegre, parte de esa comunidad era de la familia Colitoste, ¿verdad? Que vivían prácticamente aledaño a lo que hoy es el cine o el Teatro Páramo, que lamentablemente está en desuso, o frente a lo que era un orfanato, Boyan Charity, que era un orfanato para varones, y que en mi investigación tuve la suerte de entrevistar a 3 personas que vivieron allí, que me van narrando un poco cómo era la cotidianidad dentro de ese orfanato. Aledaño a la Plaza de Mercado, lo interesante es
que la familia González Padín compró propiedades, aunque estos vivían en Miramar. Compraron propiedades, lo cual significa, ¿verdad? Y estaban los Latimer, estaba don Eduardo Giorgetti. O sea, Wow. eran familias muy adineradas las que vivían cercanas a lo que es la plaza. No puedo obviar que también en la calle Canal vivían la familia o parte de la familia Cise, que ya ahí me adentro en las familias libanesas, los Tartak, los Hawayek, los Mudafor, y así por el estilo. Te estaría hablándote de otros libaneses que vivieron alrededor de la plaza de mercado. O sea, este era un centro de mucho intercambio mercantil y de relaciones afectuosas, ¿verdad? No puedo dejar fuera, porque quizás algunos que están escuchando y viendo el programa aquí de la estación Radio Bonita pueden pensar que todos eran gente adinerada. No, en la Parada 21, donde hoy está Bellas Artes, era una comunidad donde vivía la familia Cortijo, la familia Allende, la familia Falú, por mencionar algunos apellidos que la gente inmediatamente asocia con Cangrejo, y que era una comunidad bastante empobrecida, donde incluso había un teatro en la entrada, se vendían frituras. Y lo interesante es que los estudiantes de la Central, al igual que otras personas, se movían por los vericuetos, las callecitas, que habían algunas en tierra, para comprar las frituras, o también algunos por la noche. Y no estoy asociando que ser empobrecido conlleva de que las mujeres, algunas de ellas, se dediquen al negocio de la prostitución, pero no podemos dejar fuera que sí habían espacios, como también en la Parada 22 habían algunos negocios que se dedicaban a la prostitución. Y ese hecho, y lo menciono, ¿verdad?, porque hay una razón particular, no podemos obviar que en la base naval en Isla Grande había un sinnúmero de marinos que se movían a pie para toda esa área, pues porque también habían unos clubes o cabaret donde se presentaban artistas, músicos. Y al señalar esto, donde la primera vez se presentó Cantinflas, fue un restaurante en Nilo, en la Parada 22. Habían dos restaurantes de muy buena categoría: el Chévere, donde iba Lloren Torres, iba Luis Muñoz Marín, iban una serie de personajes de aquella época. 22. En la Parada 22. Sí, todavía está el edificio de lo que fue el Chévere. Ahí tiene oficina Migastro. Y al otro extremo, donde es una farmacia, antes de Ciudadela, esos multiedificios, pues estaba el Nilo, que a la vez vendía mantecados, vendían arroz chino. O sea, cuando uno ve los anuncios que van a aparecer en el libro que ahora en el 2015 se publica y que escribiera esta persona que está aquí platicando con ustedes, podrán ver los anuncios e incluso algunas fotografías de lo que estoy platicando desde el punto de vista de estos restaurantes donde iban las familias adineradas, ¿verdad? Cuando hablaba del Nilo, no puedo obviar tampoco lo que era un colegio de señorita, que era el Blanquelo. El Blanquelo. El Blanquelo, donde es Ciudadela, todavía quedan unas edificaciones antiguas que se lo debemos a las exalumnas de ese colegio protestante, y que también, aunque habían mujeres becadas estudiando allí, la amplia mayoría eran familias adineradas de Puerto Rico, y como era un colegio interno, no importase que tú vivieras en Vega Baja, en Arecibo, en Ponce, en Mayagüez, y querías estudiar en un colegio de señoritas, más allá del Colegio Sagrado Corazón en Santurce, pues estudiaba en ese colegio protestante, donde la mayoría de las profesoras venían de Estados Unidos. Hay que recalcar que ese colegio pertenecía a la Iglesia Congregacional, hoy conocemos como la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. También había en la Parada 23 un hospital de la familia Mock. Tenemos una sexóloga que es Gloria Mock. Su abuela era la dueña original de ese hospital, donde mayormente iban a parir mujeres que tenían recursos económicos, y que también tuve la suerte de entrevistar a la hija de la dueña original, doña Virginia Mock, que vivía en el condado, y que me va hablando cómo era ese hospital. O sea, que como muy bien dijera
mi director de tesis, y lo comprendí quizás años después, el mercado era el pretexto para ir recogiendo estas pequeñas historias o relatos o testimonios, no solamente de la gente adinerada, sino de los empobrecidos. Y yo creo que ese hecho permite tener dos historias de clases sociales diferentes y que el mercado permitía que se encontraran en unos momentos determinados en ese espacio. Eso justamente estamos aquí mirándonos, Iris, ¿verdad? Porque nos ha hecho un panorama y yo tengo una película. No, y cuando uno ve la foto, e incluso, y me vas a disculpar un segundo, el libro va a tener fotografías que distintas fundaciones me han permitido utilizar, fotografías viejísimas, algunas han salido en algunos libros, pero otras son inéditas y que saldrán en el libro El Mercado de Santurce, Las Pasiones del Corazón y la Memoria, en el barrio de San Mateo de Cangrejo, en el 2015. También se integran dibujos hechos, en este caso por Gil Aybar, un militar que está en este momento en Florida y que en un momento determinado estuvo en una base en Corea, y los dibujos son muy interesantes. Y hay dos cómics que a mí, o sea, no sé si es que yo me crié, creo que ese es el hecho, me crié leyendo cómics. Claro, pues se incluyen dos cómics hechos por 3 estudiantes de Sagrado Corazón. ¿Verdad? Quizás con algunos Vargas, ¿no? ven mi cara de alegría, y vuelvo y reitero, no es que las fotografías no te den una imagen de esa época o los dibujos, pero creo que los cómics, yo como soy un apasionado de los mismos, cada vez que los miro me sorprendo la capacidad que tienen estos estudiantes, que a la vez quise incorporar desde un militar, desde estas fotografías que desarrollaron distintas personas, y lo que son los estudiantes de una universidad como lo es Sagrado Corazón. Ese elemento es importante y tengo que señalarlo, y que le dan otro texto a este texto de la Plaza del Mercado. Definitivamente, yo te felicito porque sí sé que la tesis doctoral tiene una cantidad de páginas que tú has tenido que reducir. Sí, son 942 páginas la tesis doctoral, pero ya el libro son 500 y pico, en el sentido de lo que yo redacté. No sé cómo quedará la diagramación y cuán voluminoso sea el mismo. Yo he actualizado, una cosa es la tesis y otro un libro, y lo he actualizado hasta el presente. Vas a encontrar de allí literatura o documentos del 2014. Ya. Y esto es bien importante, mi pregunta son diversas, ¿verdad? Esta Plaza del Mercado que está en acción en los años 10, 20, estos 30, productos llegaban de afuera, pues mira, llegaban de acá. Por darte una idea, y no sé si te contesto la pregunta, no podemos obviar que sí, algunos venían de otras partes de Estados Unidos, pero los jibaritos, o sea, hay una persona de apellido Malatrasi que va narrando cómo ella escuchaba los caballos caminando por la Ponce de León para llegarse hacia la Plaza de Mercado de Santurce, llevar productos agrícolas hacia la plaza y vendérselo a los placeros. Es interesante a su vez, y perdona que vuelva al cómic, porque uno de los cómics, y eso lo seleccionaron uno de los jóvenes, yo le llevé varios de los ensayos o capítulos, tiene que ver precisamente con las maldades que hacía una persona que ahora el nombre no recuerdo, que es primo hermano de Alicia Alonso, que fue mi sorpresa encontrarme en que ese negro fuera primo hermano de ella, cómo él amarraba las colas de los caballos y cuando se montaban los jibaritos se caían reventados, como decimos en buen puertorriqueño. Vamos a una pausa y continuamos con Mercado de Santurce, Pasiones del Corazón y la Memoria. Continuamos con el doctor Viera. Gracias. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Corazón, como una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós.
todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Voy a buscarte. Esta noche no me digas que no. Quiero llevarte donde puedas ver nacer el sol. Quiero enseñarte el lugar donde imaginé. Sí, regresamos a Veo Veo, tu museo virtual, y nos encontramos en la pasión. Estamos insertas en la pasión del mercado y ya no podemos esperar por tener el libro, que próximamente será una película, porque verdaderamente esto tiene mucho y todos tenemos un lugar donde nos estamos creando, ¿verdad? Un link con esa plaza del mercado o algún hecho histórico. Y yo recuerdo, ¿verdad? Hace muchísimas décadas atrás, unas cuantas décadas atrás, que se hablaba, en vez de decir Santurce, se decía Santurci, porque Turci era un personaje sumamente importante dentro de la economía subterránea de Santurce, por todo lo que movía y todo lo que tú decías. Y yo recuerdo también el visitar el viejo San Juan y estar acechada por los militares que recién bajaban de los barcos y que inmediatamente que salían de los barcos, la primera mujer que le pasara por el lado la agarraban y la querían meter en unos cuartos con unas cortinas. Por eso es bien importante la labor de don Ricardo respecto al viejo San Juan, porque gracias a don Ricardo Alegría, San Juan es hoy verdaderamente un patrimonio de la humanidad, porque antes era todo un antro. Sí, porque volvemos a lo que yo relataba, y interesante, y te agradezco que hagas ese comentario. Como en la parada 8, la Grande, estaba esa base naval llena de marinos, pues ellos se movían no solamente hacia la área de Santurce, en la parada 22 y zonas aledañas, sino que también se movían a San Juan, porque todo lo que era el puerto o el muelle eran centros de prostitución. Entre ellos se destacaba la Riviera, que era Tony Tursi, que era el dueño de ese espacio. Y lo traía yo a colación cuando hubo un breve descanso de esta conversación, en el sentido de que Pedro Cortijo y Rafael Itiel se presentaron por primera vez en lo que conocemos Cortijo y su combo, ¿verdad? Entonces yo tuve la suerte de entrevistar a un hermano, Gilberto Cortijo, que participaba en esa orquesta, y me va relatando algunos pormenores que acontecieron en ese espacio de la Riviera y en otros espacios, porque aquí voy también a señalar, más allá de Tony Tursi, algo que me llamó mucho la atención, es que algunos espacios estaban vetados para los negros. Y digo vetados en el sentido de que esto, para poder entrar, ya sea en algunos hoteles, incluso el Hotel Vanderbilt, y otros clubs que habían, tenían que entrar por la parte de atrás del edificio. No podían entrar por la puerta principal. Para que uno cuenta Ruth Fernández, que yo integré una nota al calce precisamente ese comentario, pero que
Cortijo, Gilberto, me va relatando él de su experiencia de vida. Yo quería también señalar, que no puedo dejar fuera de la escuela Central High, porque yo entrevisté a una persona de apellido Grau Archilla, que me va hablando del Partido Nacionalista y la Central High. Y ese es un elemento que yo creo que cuando la gente lea ese ensayo, le va a llamar la atención de cómo estos jóvenes desarrollaron un periódico que se llamaba Extramuro. Si no podían realizarlo dentro de los muros de la Central, pues lo vamos a hacer fuera. Estoy casi citando textualmente a Grau Archilla, que para más también participó de un periódico que se llamó Verano, que también se hizo en la Central cuando Inés Mendoza era maestra allí. Y él va relatando cuando la conoció, que ya la conocía de antemano en Río Piedra, cuando ella visitaba Albizus Campos. Y como ambos eran nacionalistas, pues rápidamente en ellos nació una chispa de desarrollar ese periódico que defendía el español, el idioma principalmente, y donde en el libro él va relatando algunos de los números de Verano, al igual que Extramuro. Y yo creo que, como muy bien decía este profesor Picó, en su libro que también escribió reciente, a principios de este año, sobre Santurce, esta historia de la Central es otro aspecto interesante de este libro de Cangrejo. Así que tenemos un libro próximo y tenemos varios íconos, ¿verdad?, del área. Estamos hablando de Art Deco y de una serie de arquitectura sumamente importante que va a dar paso, ¿verdad? Sí. Yo creo que incluso lo que antiguamente fue el Departamento de Salud y antes el orfanato, que está al lado de la Iglesia Sagrado Corazón, y al frente está el Teatro Paramount, que esperemos que renazca de nuevo como esa estructura Art Deco. Ese edificio del orfanato, del Departamento de Salud, debería arreglarse porque tiene un jardín interior. Y ese edificio de la época española, ahí se celebró cuando fue el cuarto centenario, no lo del quinto, el cuarto, se celebró toda una feria para que veas cuán importante era Santurce, ¿verdad? Sin dejar a un lado la Central, esa edificación que se construyó en el 1925, al igual que la Escuela Labra, que hoy es un museo, sin dejar a un lado el Cine Metro, que si no me equivoco, si no fue en el 35, fue en el 38, que incluso el gobernador de turno fue la inauguración de ese teatro, y que yo entrevisté a la persona que llevaba, don Nilo, que llevaba los rollos de películas, y que me va hablando de la inauguración y otros pormenores del cine El Metro, por señalar. Así que esa primera mitad del siglo XX es sumamente vital porque nos va a dar los hilos de todo ese desarrollo económico, cultural. Y es también significativo que a la vez que se van formando ciertos barrios y ciertos sectores, se va desarrollando una burguesía nacional que va hilvanando. Por darte un ejemplo, cuando inaugura la casa Eduardo Giorgetti en el 1924, tenemos a Edna Cole, que es una de las personas que yo entrevisté y que va a aparecer en el libro, hablándome cómo ella estaba tocando piano casi a los 4 o 5 años en la casa de Eduardo Giorgetti. Sí, ella también tenía la escuela de arte. Tenía también la escuela de arte. Entonces, en ese sentido vemos, porque yo, a diferencia de la investigación de cantera, que nada me quedé con los empobrecidos, yo aquí empato enlazo, entrevisto, busco tanto a la gente aburguesada como los empobrecidos. Tú te tenías la familia de Ferrer, que conocemos a Miguel Ferrer, que cuando yo entrevisté a una persona de apellido Fuentes y a José Caso, que está el edificio allí, José Caso, este abogado, me va hablando de cómo esa familia tenía un Picasso original en el cuarto de su casa. O sea, son gente de mucho, pero mucho dinero. No, y que cuando hablamos justamente de burguesía nacional,
estamos hablando que no es tan solo tener dinero, sino hay que tener una cultura de burguesía nacional que establece la diferencia al tener mucho dinero y ser burguesía nacional. De verdad que qué pena que se nos acaba el tiempo. Doctor Viera, nosotros quisiéramos invitarle para darle seguimiento a esta conversación que es tan propia y tan necesaria para entender todo este desarrollo urbano, ¿verdad? En estos tiempos, hace poco se aprobó en la Universidad de Puerto Rico una maestría en espacios urbanos que lo está dirigiendo la doctora Carmen Herranz. Así que agradecemos sobremanera su presencia, agradecemos esta investigación tan intensa, tan llena de años, entregado en los libros, en la información, en la historia oral. Yo quisiera, y perdona que te interrumpa, agradecerte la invitación y estoy en la entera disposición en algún otro momento de hablar sobre Santurce, ya que sé que quedaron varios temas sin cubrirse. El interés más que nada es que se conozca esta historia, que aunque yo hablo de las personas aburguesadas, lo más que se trabaja nuevamente son las personas invisibles, los seres anónimos, los seres marginados, y que deben estar en un texto y lo van a estar. Así que yo también tengo que agradecerle a esas 38 personas que me brindaron esta información, este conocimiento, su sabiduría, porque generalmente los viejos y las viejas se echan a un lado y no se les reconoce su aportación. Su aportación. Agradezco muchísimo su presencia, doctor Viera. Gracias. Está totalmente invitado. Tan pronto usted vea que el libro está por salir, pues aquí vamos a estar. Iris, muchísimas gracias. Iris Landrois, porque quiero decir su apellido correctamente. Nos vemos en la próxima, amigos y amigas de Veo Veo por Bonita Radio. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.